Bendiciones, Dios te bendiga. En esta tarde le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más en estas ondas radiales. Así te damos gracias por estar conectado a la 92.3 FM Radio Amanecer. Reciban un saludo de parte de mi esposa Isela Calderón también, que está en cabina. Que Dios bendiga sus vidas. Esperamos los dos, sabemos que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Mira, Jesús, que Él murió para que vivas tú. Y vivir es lo que nosotros hacemos cuando nosotros entregamos todo nuestro ser a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que entregó a su Hijo por ti y por mí, para que tú y yo no tuviésemos que pagar el precio que había sobre nuestras cabezas, un precio que tú y yo no íbamos a poder pagar jamás. Era un pago único que iba a satisfacer el deseo de justicia en nuestro Padre Celestial. Y había uno nada más, un Israel perfecto, un varón que pudo cumplir la ley, que pudo vivir en este mundo, así como Él vivió, así como Él sufrió, así como Él, no conociendo pecado, tuvo que pagar por el pecado de todos. Ese Dios, ese Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el título que se le dio, el título que Él tomó en señal a aquellos que lo buscaban para quitarle su vida. El Hijo del Hombre, que para ellos significaba, era el Hijo de Dios, Dios mismo. Y para ellos eso fue una ofensa. Y Jesús, inocente, porque Él no fue culpable de nada. Él lo que hacía era que hablaba la verdad. Él no fue culpable de lo que lo acusaban. Lo que pasa es que ellos, siendo religiosos, ellos teniendo la ley, ellos teniendo las profecías, no pudieron reconocer quién era Jesús. Hoy habemos aquellos que han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero todavía hay algunos que no lo han conocido, que no lo han reconocido. Y nosotros no nos cansamos de hablarte a ti acerca de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque a través de Él, nosotros recibimos esta adopción. Ahora somos parte de esta familia. Sin Jesús, nosotros estábamos fuera. Sin Jesús, nosotros no teníamos la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Pero por medio de Jesús, por medio del Espíritu de adopción, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Aquellos que, como dijo Jesús, obedecen su palabra, aquellos que obedecen sus mandamientos, aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre, aquellos que demuestran el amor el uno por el otro, esos son los que tienen el privilegio, no por sí mismo, porque todo lo que nosotros podamos hacer es por misericordia de nuestro Dios, no por nuestra propia fuerza,
no por nuestro propio deseo, es porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y nos redarguye, nos cambia, nos transforma. El quien o la persona que éramos antes va siendo cambiada, regenerado. Y el Espíritu Santo nos va formando y nos va moldeando a la imagen de Jesús. Y vamos tomando nosotros la mente de Cristo. Ya no pensamos nosotros como antes. Ya no nos expresamos nosotros como antes. Ya no vivimos nosotros como antes. Pero cuando fallamos, tenemos a uno que vivió perfectamente en este mundo, aquel que conoció, aquel que vivió, aquel que sufrió, aquel que tomó nuestras cargas sobre él, nuestro abogado, quien nos entiende a ti y a mí. Aunque Él no lo haya vivido, Él nos entiende. Él llevó el precio de ese pecado sobre de Él. Y porque Él llevó nuestras cargas sobre Él y Él pagó el precio, Él, sentado a la diestra del Padre, Él entiende lo que tú y yo estamos pasando en estos minutos. O sea que tú tal vez piensas que eres invisible a este mundo, pero quiero decirte que nuestro Dios nos ve. A nuestro Dios nada se le escapa. Nuestro Dios, Él lo ve todo, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y quiero que sepas hoy que aquello que tú estás atravesando, que tal vez piensas que nadie sabe lo que tú estás atravesando, quiero decirte que sí hay uno que sabe. Y tal vez hay más, lo que pasa es que a veces nos encerramos, pensamos que estamos en una islita y no hablamos de lo que nosotros estamos atravesando. Pero sí hay uno que, aunque tú no digas con tu boca lo que estás atravesando, que conoce tu situación. Y Él se llama Jesús. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Así como Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: prepárense porque tiempos difíciles vienen. También esa palabra la podemos tomar nosotros. Tiempos difíciles vienen. Si nosotros seguimos la palabra, si nosotros vivimos la palabra conforme el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, vamos a encontrarnos con situaciones que antes tal vez lidiaríamos con ellas diferentemente. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos que ver esas situaciones y enfrentarlas. Jesús lo hizo. Y por eso te digo que Él entiende lo que tú estás atravesando. No estás solo, no estás sola. Jesús te entiende. Y sabes que muchas veces atravesamos situaciones en las cuales somos culpables. Y hay otras que atravesamos situaciones en las cuales no somos culpables. También Jesús entiende eso. Quiero decirte que Jesús entiende lo que nosotros sufrimos y lo que no sufrimos. Cuando nos gozamos, Él entiende todo. Y hoy quisiera platicarte acerca de un día que Jesús pasó, varias experiencias que Jesús pasó. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 15. Y quiero decirte que Jesús inocentemente fue perseguido.
En él no había culpabilidad. Él lo que vino a hacer es hablar la verdad, y la verdad ofendió. La verdad ofendió a aquellos religiosos que estaban alrededor. No supieron percibir. En el libro de Isaías dice que Dios mismo los cegó y cerró sus oídos para que ellos no pudieran ver ni entender. Pero dice el capítulo 15 de Marcos: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. ¿Sabes qué? No era fácil esta situación que Jesús ahora estaba enfrentando. Él fue atrapado, fue capturado, claro. Jesús mismo dijo: a mí nadie me quitó mi vida, yo mismo me entregué. Y había un plan, y Jesús conocía ese plan del Padre, y sabía que venían por él, y sabía que uno de los que comía con él, que iba a traicionarlo, él sabía todo. Sin embargo, él se sometió a la voluntad del Padre. ¡Qué elección para nosotros! De que nosotros podamos aprender de que la situación que nosotros estamos pasando, por difícil que sea, si nosotros entregamos nuestra voluntad a nuestro Padre, esa situación va a llegar al fin que Dios dice que ha preparado. Porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Aquellos que aman a Dios, aquellos que se rinden a Dios, aquellos que viven por Dios, aquellos que obedecen su palabra. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, así como hizo Jesús: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque a veces nosotros podemos pensar maneras en cómo hacer la situación más liviana, más fácil. Pero a veces cuando hacemos eso, como se dice en Latinoamérica, creo que se dice, metemos la pata. Pero eso es lo que sucede a veces. Cuando nosotros queremos guiar una situación conforme a nuestro propio entendimiento, a veces nos equivocamos. Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sabes lo que estamos haciendo? Es que le estamos diciendo a Dios: hazte a un lado, prefiero hacerlo a mi manera. En vez de entregárselo a Dios, hacer, sí, lo que nosotros podamos, lo que está a nuestro alcance, pero conforme la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque a veces la situación duele. ¿Por qué? Tal vez por orgullo o por cualquier otra cosa. Pero el mismo orgullo que tal vez nos haga tratar de escondernos es el mismo que nos pone a veces enfrente de la situación haciendo cosas indebidas. Y aquí Jesús
Llevado frente a Ponce Pilato, atado Jesús, lo entregaron. Y dice que lo estaban acusando de muchas cosas duras. Me imagino las mentiras que habían acumulado. Me imagino las palabras. Porque ellos, siendo religiosos, estoy seguro que ellos pensaban estar en la verdad. Me acuerdo de Saulo de Tarsis. Perseguía a los seguidores de Cristo y él pensaba estar en la verdad. Mas sin embargo, cuando Jesús se le apareció, le preguntó: ¿por qué me persigues? Y a veces tenemos que tener un encuentro con la verdad. Y Jesús fue este encuentro para ellos. Mas sin embargo, ellos no pudieron percibir. Bendito Dios, que abre los ojos, que abre el corazón, que abre los oídos. Espíritu Santo precioso que nos revela a Jesús. Así como le hizo a Pedro cuando Jesús le dijo: ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que hemos estado esperando. Y Jesús le responde: carne ni sangre te ha revelado eso. Qué bendición es cuando nuestros ojos son abiertos, cuando podemos percibir a Jesús en nuestras vidas. Que claro, Él está siempre, el Espíritu Santo está siempre, pero no siempre nosotros percibimos. No siempre podemos nosotros captar cuando el Espíritu Santo nos impulsa a hacer una u otra cosa. Simplemente pensamos que somos nosotros, pero no nos recordamos que si vivimos es por Él que vivimos. Si respiramos es por Él que respiramos. Sin el aire de cada mañana no haríamos nada en esta vida. Es por Él. Él sopló dentro de nosotros, y el día en el cual Él decida tomar ese aire de regreso, entonces ahí sí no habrá excusa. Ahí sí tendremos que presentarnos frente a la verdad de verdades. Ahí sí no habrá excusa. Y aquí Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo dices?, respondió Jesús. Y Pilato, insatisfecho, le pregunta de nuevo: ¿no respondes nada? Él, inocente, ya camino, él sabía hacia dónde iba. Él sabía que iba hacia esa cruz del cual nosotros escuchamos antes. Esa cruz preciosa, perfecta, que cargó a nuestro Salvador. Esa cruz que la sangre de nuestro Salvador corrió sobre de ella. Esa sangre que nos lava más blanco que la nieve. Esa sangre que nos redime. Esa sangre que nos purifica. Esa sangre que nos renueva. Esa sangre preciosa de nuestro Señor, derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, que sufrió
el pago que nosotros teníamos que sufrir. Mas sin embargo, Él, dice Isaías, no abrió su boca. Fue llevado al matadero. Él derramó su sangre por ti y por mí. Era el precio que iba a satisfacer el deseo de justicia que había en el Padre por el pecado del hombre. Esa sangre preciosa de Jesús, derramada inocentemente por ti y por mí. Y es a través de esa sangre que nosotros somos sanos. A través de esa sangre que nosotros somos salvos. Que nuestra alma, que estaba enferma, nuestra alma que yedía, fue redimida a precio de sangre. Y esa sangre nos regenera, nos justifica. Somos adoptados por medio de este sacrificio. Y seremos glorificados junto con Cristo. Por eso no nos cansamos de hablarte a ti del sacrificio de Cristo. Por eso yo no me canso de hablarte de este sacrificio bendito, de esta salvación, de este evangelio glorioso, porque es poder de Dios para salvación. No solo en esta vida, sino para la eternidad. Y dice que Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Imagínate. Pilato estaba inquieto con esto. Pilato sabía qué es lo que estaban haciendo los religiosos. Pero aún así tuvo que suceder. Y el Hijo de Dios tuvo que sufrir. Y dice el verso 6, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pilato no quería esa sangre sobre sus manos. Incluso Dios usando a Pilato. ¿Sabes qué? Pienso en las palabras de Jesús cuando dijo, Padre, ninguno de los que me has dado he perdido. Y pienso y digo, aquellos que iban en contra de Jesús, aquellos que lo entregaron, ¿qué de ellos? Pero por esta causa Jesús se entregó por ellos. Por ellos. Por el judío primero. Aquellos que lo estaban acusando de blasfemar. Porque él decía que él era el alfa y el omega.
Él decía que los profetas hablaban de él. Él era el cumplimiento de estas profecías. Mas sin embargo ellos lo rechazaron. No lo recibieron. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y por esto sufrió. Sí sufrió. Por ti y por mí. Inocente cual era Jesús. Y dice que le pidieron que hiciera como siempre hacía, que soltara a uno de los presos. Y Pilato les pregunta: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado, escucha, por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Ay, no. ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícalo! ¿Te imaginas? Aquel que vino a entregar su vida por ellos, aquel que los vino a redimir a ellos, aquel que iba a derramar su sangre por ellos. Ellos mismos gritando: crucifíquenlo. Pilato sabía el motivo tras esto. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Ves? No voy a usar esto para decir que nosotros mismos gritamos eso. No lo voy a usar. No voy a usar esto para decir que cuando nosotros pecamos, no lo voy a usar. Porque aquí lo que nos está enseñando es que nuestro Salvador sufrió voluntariamente, se entregó por ti y por mí, por amor. Fue latigado y fue entregado para ser crucificado. Lo ataron, lo entregaron a Pilato, se burlaron de él, le gritaban: crucifíquenlo. Hicieron que Pilato hiciera que a Jesús lo azotaran y lo entregara para ser crucificado. La peor muerte. Sabes que a veces cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones, la vergüenza que nosotros sufrimos, Jesús la entiende. Sea por orgullo, sea por lo que sea, que nosotros sentimos eso. No que Jesús, nosotros. Porque a veces no queremos que se den cuenta los demás. Y a veces por eso no pedimos perdón. Pero la vergüenza que sentimos la podemos llevar a Jesús porque Él entiende.
Él entiende. De Él se burlaron. Siendo Él no culpable, de Él se burlaron y le gritaban crucifíquenlo y lo azotaron. Siendo inocente, y lo entregaron para ser crucificado. Los soldados se burlaron de Jesús. Dice el 16, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron. ¿Sabes que leyendo esto, si no le ponemos atención, lo leemos así de paso? Pero fue azotado y le pusieron una corona de espinas y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Se burlaban de nuestro Señor. Le golpeaban la cabeza con una caña. ¿Te imaginas? Él con la corona de espina y ellos le golpeaban la cabeza. Y le escupían. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias, burlándose. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura. Le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que estaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz con Jesús. ¿Sabes qué? El sufrimiento que Jesús llevó, la burla, los golpes, la corona de espina, los latigazos, ser escupido, ser burlado, ser atado, ser entregado para un juicio que no le correspondía a él. Mas sin embargo, él le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él sufrió el castigo de nuestros pecados. Los llevó sobre de Él. Y a cambio de eso, Él nos ofrece su yugo, que es fácil, y ligera es su carga. Él dice: ¿sabes qué? Yo tomé tu carga, y ahora lo que quiero es que tú tomes mi yugo y mi carga. Pero no te voy a dejar solo, yo voy a andar contigo. Yo te voy a sostener. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos lleva a la verdad que consuela, que anima, que da gozo, que da paz. Porque Jesús le dijo a sus discípulos en Juan: todo lo que yo les hablo y les he hablado, se los he dicho para que mi gozo esté en ustedes. La palabra del Señor debe provocar gozo dentro de nosotros, aún en los momentos difíciles, como dijo Pablo. En todo, da gracias a Dios. Para que mi gozo esté en ustedes y que el gozo de ustedes esté completo, rebose. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios para nosotros.
Por eso dijo Jesús, no lo dijo simplemente por decirlo. Y le especificó a los discípulos, mira, yo les hablo porque en cierta ocasión los discípulos le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas? ¿Qué significa esto? Y él le dijo, mira, ustedes van a entender, pero lo hablo así porque hay algunos que no lo van a entender, pero ustedes sí. Entonces hay palabra de Dios para nosotros, pero si nosotros no estamos en la palabra, esa misma palabra no va a poder, nosotros no vamos a poder sacar provecho de esa palabra. No es que no sea eficaz, es que nosotros no estamos haciendo lo debido para que esa palabra sea eficaz dentro de nosotros. El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se regocija sobre nosotros, sus hijos. Y cuando Dios se regocija, tenlo por seguro que Él derrama bendición. Cuando nosotros vivimos como hijos de Dios en armonía, tenlo por seguro que lo que dice el Salmo, que cuando habitamos en armonía, ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Pero si no hay armonía, no podemos nosotros esperar que el Señor derrame. La armonía debe estar dentro de nosotros mismos primero. Nosotros y Dios. El Espíritu Santo, Jesús que está a la diestra del Padre. Debe haber armonía entre nosotros para poder tener armonía con nuestros hermanos, para poder experimentar la bendición y la vida eterna que nuestro Padre Celestial tiene ya preparada para sus hijos. Próxima semana continuamos. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Este es tu programa Caminando sobre las Aguas, en donde tu fe que es probada produce en ti paciencia, resistencia y madurez para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta la próxima. Este es tu hermano Chester Calderón despidiéndose.